Hay heridas que no se ven, y otras que no necesitan palabras para gritar. Él entró en la sala del tribunal sin levantar la mirada, con pasos lentos, el alma arrastrando los pies, el uniforme viejo, la espalda encorvada, y en los ojos, un mar de silencios. Nadie sabía su nombre. Nadie preguntó. Solo sabían que era el acusado, el hombre que se había defendido en la calle contra alguien más joven, el que había golpeado, el que, decían, no sabía controlar su ira. El juez lo miró con desprecio, con ese gesto de quien cree que ya lo sabe todo, como si ya lo hubiera sentenciado antes de oír su voz, y con tono burlón, soltó una frase que marcaría el inicio de algo que nadie olvidaría jamás. ¡Qué ironía! Defender la patria y no poder vivir en paz entre sus calles. Nadie en la sala reaccionó. Pero yo estaba ahí. Y juro por lo más sagrado, que el aire se partió en dos. Si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte al canal. Aquí contamos relatos reales que no deben ser olvidados. Él no respondió al juez. Ni una sola palabra. Solo levantó la mirada. Y por un instante, vi algo. Algo que no sé cómo describir. No era odio. No era rabia. Era algo más profundo. Era un abismo. Afuera, el mundo seguía girando. Pero adentro, esa sala se transformó en un escenario donde la historia entera parecía detenerse. La fiscalía presentó los hechos. El joven golpeado no estaba presente. Solo su madre, llorando en la segunda fila. Y un abogado cansado que no sabía cómo defender a un hombre que no quería hablar. Fue entonces cuando el juez, con voz impaciente, le pidió que se explicara. Él se levantó lentamente. Temblaba, pero no de miedo, sino de memoria. Permiso, su señoría, dijo, y sin que nadie lo esperara, comenzó a desabotonar su camisa. La sala enmudeció. Un murmullo tenue se esparció como brisa. Y cuando terminó, las cicatrices hablaron por él. No eran simples marcas, eran mapas. Eran historia. Eran las ruinas de batallas que nadie transmitió por televisión. Cortes profundos. Quemaduras viejas. Líneas de dolor que cruzaban su pecho como si la vida le hubiera querido borrar el alma desde la carne. El juez tragó saliva. La madre dejó de llorar. Y yo sentí un nudo en la garganta que hasta hoy no logro desatar. Hay dolores que cruzan generaciones. Y hay verdades que se dicen en silencio. Aquel hombre no estaba ahí por un acto de violencia. Estaba ahí, porque nadie nunca lo escuchó. Porque la guerra no terminó cuando regresó a casa. Porque mientras el país seguía, él seguía en la trinchera. Solo, luchando contra recuerdos, contra sonidos que lo perseguían en la noche, contra imágenes que no se borran ni con los años, ni con las lágrimas. ¿Sabe usted lo que es despertar gritando? Cada noche, durante 30 años, dijo de pronto. La voz le temblaba, los ojos le brillaban, pero no por el llanto, sino por el fuego que aún ardía en su pecho. ¿Sabe lo que es buscar trabajo? ¿Y ver cómo le cierran la puerta cuando ven tus manos temblar? ¿O cuando te ven hablar solo? Porque estás hablando con los que ya no están. Nadie respondió. Y entonces sacó algo del bolsillo. Un sobre, viejo, amarillento, con el borde desgastado. Lo colocó sobre la mesa. Y dijo, este es el motivo por el que aún respiro. Dentro del sobre, había una carta, y en esa carta, había algo que lo cambiaría todo. Pero eso, te lo contaré más adelante. Antes de seguir, si este relato ya te tocó el corazón, déjanos tu comentario aquí abajo. Tus palabras nos ayudan a seguir contando historias como esta. Lo que sucedió después, no estaba en ningún expediente judicial. No estaba en los libros. Ni en las noticias. Estaba en la piel, en el alma, en los rincones del corazón humano que solo entienden aquellos que han amado tanto, que han perdido. Él volvió a sentarse, y el juez, por primera vez, se quedó sin palabras, porque a veces, el juicio no ocurre en una sala, ocurre dentro de nosotros, y en ese momento, el silencio fue la única sentencia justa. El juez pidió un receso. Dijo que necesitaba revisar los documentos, pero todos sabíamos que necesitaba tiempo para entender lo que acababa de ver. El salón se vació lentamente. Algunos salieron hablando en voz baja, otros, con la mirada clavada al suelo. Y yo,
Me quedé. Me senté en una de las bancas del fondo. Y lo observé. Él seguía ahí. Solo. Sosteniendo el sobre. Como si cargara la última parte de su vida entre los dedos. Me acerqué despacio. No sabía si debía decir algo. No sabía si tenía derecho. Pero él me miró. Y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Hay cosas que no se dicen. Porque nadie quiere escucharlas. Entonces extendió la carta. No como quien entrega un papel, sino como quien abre el pecho para mostrar el corazón. La tomé con cuidado. El papel era frágil, casi quebradizo. Había sido doblado muchas veces. Tenía manchas, quizás de tiempo, o de lágrimas. Y comencé a leer. Papá, si estás leyendo esto, es porque no regresaste. Y si regresaste, entonces gracias por seguir luchando. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, aunque a veces no entienda por qué tuviste que irte. Mamá me dice que los héroes no usan capa, pero yo sé que tú tenías un uniforme. Aquí todo sigue igual, aunque el silencio pesa más desde que no estás. Cuando vuelva a verte, quiero que me cuentes tus historias, pero solo si no duelen. Te ama, tu hija, Sofía. Se me quebró la voz, y no pude seguir leyendo. Él desvió la mirada, y por un segundo, sus ojos brillaron como si estuviera viendo a través del tiempo. Tenía 7 años cuando me escribió eso, dijo. La guardé en la trinchera. La leí cuando tenía miedo, cuando ya no sabía si seguir. Y la traje conmigo, porque esa carta me salvó más veces que el arma que llevaba al hombro. Me quedé en silencio. ¿Qué se puede decir ante algo así? ¿Y ella? Pregunté, sin pensar. Sus labios se apretaron, y una lágrima solitaria descendió por su mejilla. No la limpió. La dejó caer, como si esa gota llevara dentro todo lo que no se había dicho. No la vi más. Cuando volví, ya no estaba. El silencio volvió a llenar la sala. Pero esta vez, no era incómodo. Era necesario. Como un rezo. Como una plegaria muda. Hay padres que regresan de la guerra, pero nunca vuelven realmente. Y hay hijas que esperan toda la vida una historia que no les contaron. Cuando el juez volvió, algo en él había cambiado. No hablaba como antes. No miraba con los mismos ojos. Era como si, por primera vez, hubiera visto a un ser humano, y no solo un acusado. Pidió que el abogado defensor leyera su informe médico. Trastorno de estrés postraumático. Ansiedad severa. Pesadillas recurrentes. Pérdida de memoria en episodios críticos. Incidentes relacionados con estímulos sonoros. Pero eso no era lo importante. Lo importante era que, por fin, alguien estaba escuchando. Y entonces, sin que nadie lo esperara, el juez pidió permiso para hablar directamente con él. Señor Rodríguez, dijo, con voz temblorosa, no puedo imaginar lo que usted ha vivido. Y no voy a fingir que lo entiendo. Pero quiero que sepa que lamento profundamente mis palabras y mi actitud. La sala se volvió a llenar de silencio. Pero esta vez, era un silencio que sanaba. Gracias, respondió él. Pero no necesito compasión. Solo comprensión. Y entonces, pasó algo inesperado. El juez se levantó. Se acercó a él. Y con un gesto que nadie hubiera imaginado, le estrechó la mano. No era un gesto teatral. No era por el público. Era real. Era humano. Era justo. En ese apretón, había reconocimiento. Había perdón. Había historia. Y en ese momento, entendí algo que marcaría mi vida para siempre. No todos los héroes vuelven con medallas. Algunos solo vuelven con cicatrices. Después de aquella audiencia, algo cambió en el ambiente. Como si el aire ya no pesara tanto. Como si el silencio ya no fuera tan hostil. Él salió del juzgado sin decir mucho. Solo inclinó levemente la cabeza. Y caminó despacio, como quien ha cargado demasiado tiempo un peso que ya no le pertenece del todo. Yo lo seguí. No por curiosidad, sino porque sentía que, de alguna forma, aún no terminaba de contar su historia. Nos sentamos en una banca del parque. Había niños jugando a lo lejos. Risas, gritos, vida. Él miraba ese escenario como si viniera de otro mundo. Como si todo eso le fuera ajeno. ¿Sabes cuál es la peor herida? Me dijo sin mirarme. La que no se ve. Esa que no sangra. Pero nunca deja de doler.
Me contó de noches enteras sin dormir, del sonido de helicópteros que aún resonaba en sus oídos, de la forma en que los fuegos artificiales del 15 de septiembre lo hacían tirarse al suelo, cubriéndose la cabeza como un niño asustado, y de cómo había aprendido a no hablar de eso, porque nadie quería escucharlo. Nos enseñan a ser fuertes, dijo. Pero nadie nos enseña a llorar sin sentir vergüenza. Y entonces, sacó algo más de su bolsillo. Era una fotografía vieja, gastada por el tiempo. En ella, un hombre joven, con el uniforme militar, sostenía a una niña de cabellos rizados. Ambos reían. La escena parecía sacada de otro mundo, de otro tiempo, de otra alma. Esta fue la última vez que la vi, dijo. ¿Nunca supiste más de ella? Pregunté. Él negó con la cabeza. Me dijeron que se mudaron, que cambiaron de ciudad, que la madre quiso empezar de nuevo. Y lo entiendo. Pero hay algo que nadie entiende de verdad. Cuando uno va a la guerra, no es el único que se va. También se va tu familia, tus recuerdos, tu tiempo. Y muchas veces, también se va tu futuro. Guardó la foto con el mismo cuidado con el que se guarda una herida aún abierta. Me contó de sus compañeros, de los que no volvieron, de los que sí, pero regresaron rotos. A veces me siento culpable por seguir vivo, susurró. Como si les debiera algo a los que quedaron allá. La culpa. Ese enemigo silencioso que muchos veteranos conocen bien. Ese que no dispara, pero mata lento. Y entonces, con voz temblorosa, agregó. Hace años, encontré un cuaderno en una casa destruida. Un diario. De un niño. Estaba escrito con errores, con dibujos. Contaba cómo jugaba con su hermano, cómo amaba los trenes. Lo guardé. No por morbo, sino porque, en medio del horror, necesitaba recordar que había algo más. Sacó el cuaderno. Todavía lo tenía. Las hojas amarillas, los bordes quemados. Lo hojeé lentamente. Dibujos de una familia. Palabras como mamá, pan, fútbol. Cosas simples. Cosas humanas. Cosas que, en la guerra, desaparecen. Ese niño quizás ya no está, dijo. Pero mientras su historia viva en estas páginas, no todo está perdido. Lo miré, no como a un veterano, no como a un acusado, sino como a un hombre, que había cargado demasiadas vidas dentro de sí. Y entendí algo más. Las cicatrices que él llevaba, no eran solo suyas, eran de todos los que, como él, fueron olvidados. Estábamos por despedirnos, cuando él se detuvo. Hay algo que no te dije, murmuró. Algo que no figura en los informes. Algo que no sabe el juez, ni el abogado. Hizo una pausa. Profunda. Larga. Pesada. Hace 2 meses, alguien tocó mi puerta. Una mujer. Cabello rizado. Ojos claros. Y una voz, que yo habría reconocido en cualquier lugar. Se me heló la sangre. ¿Era ella? Pregunté casi sin aire. Él sonrió por primera vez. Una sonrisa triste, llena de tiempo perdido. No dijo quién era. Solo me entregó un sobre. Y se fue. Lo buscó entre sus cosas. Me lo mostró. Un sobre blanco. Sin nombre. Sin remitente. Aún no lo he abierto, dijo. No sé si tengo el valor. Y ahí supe que esa carta tenía el poder de cambiarlo todo. Nos quedamos ahí, sentados, mirando ese sobre como si contuviera una bomba, o un pedazo del alma que había permanecido escondido por décadas. El veterano lo sostenía con manos temblorosas, duras por fuera, frágiles por dentro, las mismas manos que alguna vez empuñaron un arma, y ahora dudaban ante un simple trozo de papel. A veces el pasado duele más cuando regresa, murmuró, porque te obliga a mirar de frente lo que evitaste por tanto tiempo. Yo no dije nada. Aprendí que, en ciertos momentos, el silencio es más compasivo que las palabras. Él giró lentamente el sobre entre los dedos. Lo acercó a la nariz. Huele a ella, susurró. Y en sus ojos, por primera vez, vi lágrimas reales. No esas que caen, sino esas que se quedan atrapadas, resistiendo, como si la dignidad no permitiera que se desbordaran. ¿Quieres abrirlo ahora? Le pregunté. Tardó en responder. Y cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. Si lo abro, ya no habrá misterio.
Y a veces, el misterio es lo único que mantiene viva la esperanza. Volvió a guardar el sobre. Y lo hizo con un cuidado que dolía. Aún no estoy listo, confesó. Pero algún día, lo estaré. Y lo entendí. Hay heridas que necesitan tiempo. Hay respuestas que pesan más que las preguntas. Y hay cartas que solo se abren cuando el alma lo permite. Entonces, nos quedamos en silencio. Pero no un silencio incómodo. Era un silencio lleno de respeto, de presencia, de verdad. ¿Sabes qué aprendí con los años? Dijo de repente. Que el valor no siempre se ve en el campo de batalla. A veces, el mayor acto de coraje es perdonarse a uno mismo. Lo dijo sin dramatismo, sin buscar compasión. Era simplemente una confesión, una verdad desnuda. Se levantó de la banca. Le dolían las rodillas, los huesos, los recuerdos. Pero se puso de pie con dignidad. Gracias por escuchar, me dijo. Eso ya es más de lo que muchos han hecho. Nos dimos la mano. Y fue como tocar la historia. Una historia vivida, sufrida. Y aún no del todo contada. Vi cómo se alejaba. Paso lento. Cabeza en alto. Y una sombra que parecía más liviana que al principio. Pensé que era el final. Que no volvería a verlo. Pero la vida a veces guarda sorpresas incluso para los que creen haberlo perdido todo. Pasaron semanas. Y un día, recibí un mensaje. Corto. Frío. Contundente. Lo abrí. Eso era todo. Sin firma. Sin detalles. Solo esas dos palabras, que pesaban como un suspiro contenido por años. Fui a buscarlo. Esta vez, él me esperaba. En la misma banca. Con el mismo sobre, ahora abierto. Sus ojos estaban distintos. No más claros. No más jóvenes. Pero sí, más libres. Era de ella, dijo. Me reconoció. Me perdonó. Hizo una pausa. Y por fin, lloró. No como un soldado. No como un hombre. Sino como un ser humano. Que había cargado demasiado. ¿Y la niña? Pregunté. Sonrió. Me dejó una dirección. Vive a 2 horas de aquí. Tiene 2 hijos. Y aún recuerda la canción que le cantaba para dormir. No pude evitarlo. También lloré. Porque hay historias que, aunque no sean nuestras, nos atraviesan el alma. Él miró el cielo. Largo. Como quien le habla a alguien que ya no está. Pero aún escucha. ¿Crees que merezco verla? Me preguntó. Y esa pregunta, esa simple pregunta, me dejó sin aliento. Porque hay heridas que el tiempo no cura. Pero a veces, una mirada, un abrazo, una segunda oportunidad, puede coser lo que parecía irremediablemente roto. Fueron días de dudas, de preparar el corazón para un momento que nunca llega como uno espera. El veterano se debatía entre el miedo y la esperanza, como quien camina sobre una cuerda floja que separa el pasado del futuro. No sé si me va a mirar con los mismos ojos, me confesó. No sé si me va a llamar papá, o desconocido. Yo no tenía respuestas. Solo pude estar allí. A veces, eso es suficiente. Eligió un domingo. Dijo que los domingos le recordaban a los días de tregua, a cuando el mundo se detenía por un momento, como si incluso la guerra necesitara respirar. Se puso un saco viejo, pero limpio. Pulió sus botas, y metió la carta en el bolsillo interior, como un escudo. Como una prueba de que, al menos, lo intentó. El viaje fue silencioso. No por falta de palabras, sino por exceso de emociones. Yo lo acompañé hasta la puerta, pero me quedé a distancia. Esa era su batalla. Una que no se peleaba con armas, sino con mirada firme y corazón abierto. Ella salió. La mujer que un día fue apenas una niña en una fotografía. Ahora era madre. Madura. Bella de una forma que el tiempo no puede empañar. Y cuando sus ojos se encontraron, no hubo gritos, ni reproches, ni preguntas lanzadas como cuchillos. Solo hubo silencio. Un silencio largo, denso, de esos que no pesan, pero calan. Y entonces, ella se acercó. No corriendo, no llorando, solo caminando, como quien da el paso que faltaba. Lo miró, y sin una palabra, lo abrazó. No fue un abrazo teatral. No fue un te perdono dicho con dramatismo. Fue un abrazo real. De esos que tiemblan,
de esos que tiemblan el alma. El veterano no supo qué hacer con sus manos al principio. Las dejó colgando, rígidas, como si no supieran lo que significaba ese gesto. Pero luego, las alzó, y la abrazó también, como si abrazarla fuera lo único que realmente supiera hacer. No te imaginas cuántas veces soñé con esto, le dijo, con la voz entrecortada. Y siempre despertaba, justo antes de tocarte. Ella no respondió, pero se quedó. Se quedó ahí, en sus brazos, porque a veces, las respuestas no necesitan palabras, solo presencia. Ese día no hablaron mucho. No intentaron resumir décadas en minutos. No se contaron toda la historia. Solo compartieron el momento, como si ese instante reparara lo que el tiempo había arrancado. Más tarde, me llamó, con voz distinta, suave, limpia. La vi, la abracé, y por primera vez, sentí que regresaba a casa. Lloré al escucharlo, porque sabía lo que le había costado llegar hasta ahí. Y porque hay lágrimas que no duelen. Al contrario, sanan. Me regaló una fotografía. Me dijo. Está ella, con sus hijos. Y al reverso, escribió. Aún hay tiempo. Guardó silencio. Y luego agregó. No sé si podré recuperar el tiempo perdido. Pero si puedo construir algo nuevo, con lo que me queda. Y en esa frase, residía toda la verdad. No se trata de borrar el pasado, sino de decidir qué hacemos con el presente. Días después, volvió al tribunal, el mismo donde fue humillado, donde sus cicatrices fueron objeto de burla. Pero esta vez, no iba a defenderse, iba a hablar. Pidió permiso para compartir su historia. Y lo que dijo, hizo que todos se levantaran de sus asientos. No gritó, no reclamó, solo contó. Contó sobre la guerra, sobre los gritos en la noche, sobre los nombres que nunca olvidó, sobre la carta que casi no abrió, sobre el abrazo que cambió su vida. Y al final, miró al juez, y dijo, no pido que me entiendan, solo que recuerden, que detrás de cada cicatriz, hay una historia que aún late. Hubo silencio, un silencio distinto, no de juicio, sino de respeto. Y cuando salió, no era el mismo hombre. Caminaba más recto, más sereno, más humano. El veterano no volvió a ser el mismo. Pero no porque olvidara, sino porque, por fin, había hecho las paces con su pasado. Seguía caminando lento. Seguía hablando con pausas. Seguía visitando la banca del parque. Pero ahora, llevaba algo distinto en los ojos. Una especie de paz, mezclada con una nostalgia que ya no dolía. No sé cuánto tiempo me queda, me dijo una tarde. Pero ahora, ya no tengo miedo. Y esa frase, valía más que todas las medallas, más que todos los aplausos, más que cualquier juicio terrenal. La relación con su hija fue creciendo. No fue perfecta, no fue mágica, pero fue real. Ella lo invitaba a cenar algunos domingos. Le dejaba mensajes de voz por las mañanas. Y los nietos, al principio tímidos, terminaron abrazándolo como si siempre hubiese estado allí. Los niños no cargan rencores, me dijo. Solo quieren amor. Y él, tenía mucho amor acumulado. Amor que no supo dar antes, pero que ahora brotaba sin esfuerzo, como una represa rota que por fin libera su río. A veces, hablábamos de cosas simples. El clima, la comida, las noticias, pero de vez en cuando, volvía a esas memorias que no lo soltaban del todo. ¿Sabes? Nunca supe si ganamos aquella guerra, pero hoy, siento que gané la mía. Y yo asentía, sin palabras, porque lo vi atravesar trincheras invisibles. Lo vi enfrentarse a fantasmas que la mayoría no entendería. Una mañana, no apareció en la banca. Tampoco respondió a mis mensajes. Fui a buscarlo. La puerta estaba entreabierta. El olor del café aún flotaba en el aire. Y sobre la mesa, una carta. Esta vez, era para mí. La abrí con manos temblorosas, como si el sobre pesara más que el alma. Amigo, comenzaba. Si estás leyendo esto, es porque el tiempo ya me llevó. Tomé aire. Y seguí. No te preocupes, no estoy triste. Viví con dolor, sí, pero también con belleza. Y tú fuiste parte de eso. Gracias por escucharme cuando más lo necesitaba.
Gracias por ver en mí algo más que un viejo con historias viejas. Se me nublaron los ojos. No dejes que mi historia muera contigo. Cuéntala. No por mí, sino por todos los que aún no se atreven a abrir sus propios sobres. Y al final, nos vemos en la próxima tregua. No pude contener las lágrimas, porque entendí, en ese instante, que él no se había ido del todo. Seguía en su hija, en los nietos, en esa banca, en cada persona que lo escuchó hablar en el tribunal, y en mí. Desde entonces, cada vez que veo a un anciano sentado en un parque, me acerco. No siempre hablan, pero cuando lo hacen, escucho, porque descubrí que detrás de cada arruga, de cada mirada perdida, hay una historia esperando ser contada. Y quizá, una carta que aún no se ha abierto. Desde aquel día, nunca volví a ver el mundo de la misma forma. Aquella carta, la última que dejó, no era solo una despedida, era una petición, una súplica para que su historia no se hundiera con su cuerpo, como tantas otras que se pierden en el olvido silencioso de las generaciones. Y lo entendí. Entendí que había un propósito en aquel encuentro, en ese parque, en aquella carta vieja, en esas cicatrices que nadie quiso ver. Él era uno entre muchos, pero su dolor era único, su historia, irreemplazable. Por eso, hoy comparto esta memoria, porque hay dolores que atraviesan generaciones, pero también verdades que pueden sanar heridas jamás nombradas. En algún rincón, quizá alguien guarda una carta que no se atreve a abrir. Quizá alguien está sentado en silencio, esperando ser visto, escuchado, abrazado. Tal vez hay un perdón esperando ser dicho. Un reencuentro posible, aunque tardío. Un abrazo que no se ha dado todavía. Porque si algo aprendí de aquel veterano, es que el tiempo puede borrar fechas, pero jamás borra lo que fue sentido. Cada recuerdo que él cargaba no era solo suyo. Era de todos nosotros, de todos los que hemos olvidado cómo escuchar con el corazón. Hoy, cuando veo a jóvenes apresurados pasar junto a ancianos solitarios, me duele pensar cuántas historias increíbles se han quedado calladas, cuántas cicatrices fueron ridiculizadas o ignoradas, cuántas vidas se fueron, sin que nadie supiera que allí había un héroe. Pero no un héroe de película, no un héroe con medallas, un héroe del alma, de sacrificios silenciosos, de batallas libradas sin testigos. Él se fue, pero su historia vive. Aquí, ahora, dentro de cada uno que escuche estas palabras y sienta que algo verdadero se enciende en su pecho. Porque hay palabras que sobreviven un siglo, y silencios, que gritan más fuerte que cualquier discurso. Si llegaste hasta aquí, gracias. No por escucharme a mí, sino por escucharlo a él. Por permitir que la memoria de un hombre que fue burlado se transforme, ahora, en símbolo de respeto, de reconciliación, de verdad. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela, no por mí, sino por el mundo, para que nadie más tenga que morir sin ser escuchado, para que cada cicatriz, visible o no, tenga su lugar en la historia, y para que, quizá, en otra vida, ya no tengamos que escribir cartas que duelen, solo cartas de amor, de reencuentro, de paz. Hay historias que comienzan antes de que nazcamos, y otras que siguen latiendo mucho después de que se pronuncia el adiós. La de él es ambas cosas. A veces me pregunto cuántos otros veteranos han vivido sus últimos años en silencio, esperando que alguien les mire a los ojos, no para juzgar, sino para comprender. Porque entender no siempre es estar de acuerdo, pero escuchar es amar. Y el mundo necesita más de eso, de oídos que no se distraen, de corazones que no cierran, de almas que saben que cada arruga es un verso, y cada cicatriz, una historia sin terminar. Hoy, esa carta ya no está en mis manos. La dejé en un lugar especial, no para que la guarde el polvo, sino para que la encuentre quien más la necesite. Porque quizás un día, un joven que nunca supo de guerras, la lea, y entienda que la libertad que tiene no fue gratis, que cada derecho, cada abrazo, cada mañana tranquila, fue pagada con algo más que dinero, fue pagada con vidas, con lágrimas, con soledad, y, aún así, con amor, amor a un país, amor a una familia, amor a una esperanza,
aunque no se supiera si llegaría. Tal vez por eso, cuando la gente me pregunta por qué me tomé el tiempo de contar esta historia, yo no respondo con palabras. Solo coloco la mano sobre el corazón, cierro los ojos, y dejo que el silencio hable por mí. Porque hay silencios que abrazan. Hay recuerdos que no necesitan explicación. Y hay hombres que no mueren nunca. Él, el veterano, ya no está. Pero cada vez que veo un banco vacío en un parque, cada vez que escucho el crujir de una carta vieja al abrirse, cada vez que alguien se atreve a mirar más allá de la superficie, ahí está. No como sombra, sino como luz. Como un testigo silencioso que nos recuerda que la humanidad, cuando se atreve a recordar, también se atreve a sanar. Así que si esta historia te tocó, te invito a no dejarla aquí. Llévala contigo. Compártela con alguien que la necesite. Con alguien que haya olvidado cómo escuchar. Con alguien que aún no ha encontrado el valor para contar la suya. Suscríbete al canal. No por costumbre, sino para que más historias como esta nunca se pierdan. Y si conoces a un veterano, a un abuelo, a un hombre que alguna vez luchó por algo, míralo a los ojos. Escucha su silencio. A veces, ahí es donde vive la verdad más profunda. Porque a veces, los héroes más grandes no dejan estatuas, solo cicatrices.